Ahí. ¿Para que pueden escribir sus nombres en el chat, por favor, para registrarle la asistencia? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Bueno, entonces el día de hoy toca hablar sobre tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo es aquel tejido de sostén o de conexión de los demás tipos de tejido. Vamos a ver que se encuentra por debajo del tejido epitelial, ¿verdad? Y también le da sostén a los otros tipos de tejidos, como lo son el músculo, ¿sí? Y tejido nervioso, etcétera. Este tipo de tejido conectivo puede ser un tejido común o ordinario, podemos decirlo así, y tenemos los tejidos conectivos especiales. ¿Verdad? Los tejidos conectivos especiales son, por ejemplo, el cartílago, el hueso, ¿sí? La sangre es considerada un tipo de tejido conectivo especializado, etc. ¿Okay? Este tejido conectivo común también puede clasificarse en el tejido del adulto, que es un tejido ya maduro, y tenemos el tejido que se puede encontrar en el embrión. Ese tejido conectivo embrionario puede ser lo que es el mesénquima y puede ser lo que es el tejido conectivo mucoso, ¿sí? Que está presente en el cordón umbilical. Entonces vamos a ver primero el tejido conectivo embrionario. Fíjense, acá tenemos una imagen. ¿Pueden ver toda esta imagen? Sí. Sí. Entonces, acá tenemos un corte histológico de un cerdo, menciona, y corresponde a un embrión. Este embrión, o feto ya podríamos llamarle, ¿verdad? En este caso, animal, tiene tejido conectivo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Acá, por ejemplo, ya podemos reconocer rápidamente lo que es la epidermis, ¿sí? Este es un tejido epitelial, todo esto es tejido conectivo, ¿sí? Acá ya vemos lo que va a ser hueso, ¿verdad? Acá vemos lo que es cartílago. Entonces, entre ellos tenemos ese tejido de conexión, ¿verdad? Que le da sostén y soporte. El tejido mesenquimático es aquel tejido que se caracteriza por ser muy celular, ¿sí? Vamos a ver. Acá aparece ya más diferencia. Fíjense, este es el tejido conectivo mesenquimático. Fíjense cómo hay mucha celularidad, las células son bastante homogéneas, ¿verdad? Son llamadas células mesenquimáticas, ¿sí? Son similares a los fibroblastos, pero la diferencia es que el fibroblasto ya es una célula de diferenciación terminal, que ya no se va a diferenciar de otro tipo de célula, va a ser solamente fibroblasto.
En cambio, las células mesenquimáticas se pueden luego diferenciar a músculo, se puede diferenciar inclusive también a epitelio, se puede diferenciar a cartílago, hueso, etc. ¿verdad? Entonces, esa es la capacidad, la diferencia principal de las células mesenquimáticas, ¿sí? Son células que se reconocen como alargadas, pero en realidad son células que tienen una forma más estrellada porque tienen muchas prolongaciones que hacen contacto con las otras células mesenquimáticas, ¿sí? Entonces este es el tejido mesenquimático, ¿ok? Y en el cordón umbilical, este tejido conectivo se caracteriza por tener, fíjense, también células mesenquimáticas, fíjense, alargadas, de forma estrelladas, pero lo que se llama matriz extracelular, que es este material que está entre las células, tiene un alto contenido en ácido hialurónico, que le da esa característica como gelatinosa. Por eso esto se llama tejido conectivo mucoso, o también se llama gelatina de Wharton, ¿sí? Aquí las células también son células mesenquimáticas, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la gelatina de Wharton? Fíjense, ¿dónde está? Está en el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, en este cordón umbilical, esa gelatina de Wharton protege a estos vasos que son muy importantes porque le van a llevar nutrientes desde la placenta al feto para que éste pueda ser nutrido. Recuerden que el cordón umbilical es un cordón largo que se puede doblar, pero está protegido por este tejido de colchón, ¿verdad? Que es la gelatina de Wharton. Entonces, cuando se dobla, se tuerce, en realidad los vasos sanguíneos persisten en su forma, ¿verdad? O sea, no hay alteración de la luz de estos vasos sanguíneos. Entonces, esa es la gelatina de Wharton, ¿ok? Entonces, eso es el tejido conectivo eh, embrionario, ¿verdad? Mesénquima en el feto y mucoso o gelatina de Wharton en el cordón umbilical. No se olviden de eso. Bueno, luego sí ya pasamos al tejido conectivo común, ordinario, del adulto. Acá podemos reconocer un órgano que tiene un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio estamos viendo acá? A ver quién se acuerda. Plano estratificado voy a hacer. Plano estratificado, ¿qué? Falta su apellido. No queratinizado. No queratinizado. Al contrario, esto es queratina. Entonces es queratinizado, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos epitelio, ¿sí? Fíjense, todo esto que está aquí por debajo del epitelio, ¿verdad? Y aquí por debajo podemos suponer que debería ya estar el músculo, los huesos, ¿verdad? Entonces, este tejido que vemos aquí hace como una conexión o un pegamento a los diferentes tipos de tejido, ¿sí? Acá podemos ver el tejido conectivo común del adulto y acá podemos ver un tejido conectivo especializado que es el tejido adiposo, ¿verdad? Este es el tejido adiposo, que va a formar lo que se llama el panículo adiposo, o también se llama la hipodermis, ¿verdad? Dependiendo de la localización anatómica, esto puede tener grosores variables. Entonces, vamos a ver aquí. El tejido conectivo, recuerden, se caracteriza por tener células y tener lo que se llama la matriz extracelular, que es lo que está por fuera de la célula. Esa matriz extracelular
puede tener elementos fibrosos que son visibles a la microscopía y puede tener elementos que no son visibles, ¿verdad? Porque tienen un muy bajo peso molecular y tienen agua, minerales, solutos, ¿verdad? Que son estructuras pequeñas que no se pueden ver. Eso se llama sustancia fundamental o sustancia amorfa, ¿verdad? No tiene una forma. Está llenando esos espacios que dejan las células y los elementos fibrosos. Por ejemplo, miren acá, este tejido conectivo. Fíjense que podemos ver estas estructuras rosadas que tienen diferentes formas, alargadas, grosores de diferentes dimensiones, pero podemos ver estos espacios blancos. Fíjense, estos espacios blancos corresponden a lo que se llama la sustancia fundamental o sustancia amorfa. Ahí es donde encontramos agua, glucosaminoglicanos que tienen un peso molecular muy bajo, ¿verdad? Tenemos agua, solutos, minerales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces son estructuras muy pequeñas que dejan un espacio, ¿sí?, a la microscopía. Entonces todo esto es la sustancia amorfa o sustancia fundamental. Y este material rosado serían los elementos fibrosos. Dentro de los elementos fibrosos tenemos el colágeno, las fibras reticulares y tenemos las fibras elásticas. Las fibras reticulares son muy finas y no se ven en tinciones de rutina fácilmente. Las fibras elásticas también son finas y solamente se pueden ver cuando están en una gran proporción, ¿verdad?, formando elementos de grosor más considerable. Y se puede ver, por supuesto, con tinciones especiales. Este elemento fibroso que vemos aquí con mayor facilidad, porque es grueso, ¿verdad?, y tiene una amplia distribución, es el colágeno. Fíjense, el colágeno. Todo esto es colágeno. Entonces, el tejido conectivo del adulto, dependiendo de la proporción de los elementos celulares, ¿sí?, y los elementos fibrosos, podría ser un tejido conectivo laxo y un tejido conectivo denso. Aquí, fíjense que reconocemos que hay poca celularidad, pocos núcleos, y muchos elementos fibrosos, muchos elementos alargados de color eosinófilo rosado que corresponden a colágeno físicamente. Entonces, esto es lo que llamamos tejido conectivo denso, ¿sí? Y siempre por debajo del epitelio, por debajo de la glándula, en la cercanía del tejido nervioso, en la cercanía del tejido muscular. El tejido conectivo inicialmente es laxo. Fíjense, esto es laxo. Se caracteriza por tener una mayor celularidad y fíjense cómo tiene una palidez mayor que el tejido conectivo denso que les mostré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí los elementos fibrosos son más finos, más delicados y son más escasos, donde predominan más las células, ¿sí? Aquí es donde vamos a encontrar muchos capilares y aquí es donde vamos a ver que existe ese intercambio en realidad de nutrientes a los diferentes otros tipos de tejidos. Fíjense, esto es tejido conectivo laxo, más celular, menos fibroso, y aquí tenemos el tejido conectivo denso, menos celular y más fibroso. ¿Okay? Este tejido conectivo denso también, si los elementos fibrosos están muy ordenados, podemos tener el tejido conectivo denso modelado, y si están desorganizados es el no modelado. ¿Qué piensan que puede ser este? ¿Modelado o no modelado? ¿Alguien se anima? No modelado. Perdón, no escuché. No modelado sería. No modelado, excelente, ¿verdad? Acá, fíjense, las fibras de colágeno muestran diferentes orientaciones, ¿verdad? Entonces, esto es no modelado, ¿sí? Entonces, esto corresponde a la dermis, el tejido conectivo de la piel, que está por debajo de la epidermis, ¿sí? Y tiene una parte inicial que es laxo, se llama dermis papilar, y esta parte sería la dermis
llamada reticular, donde es denso e irregular. Fíjense que el tejido conectivo también sirve de nutrición. ¿Por qué? Porque es en este tejido donde vamos a encontrar estas estructuras que son vasos sanguíneos. Estos son vasos sanguíneos que muchas veces se reconocen más fácilmente porque adentro hay elementos de la sangre, ¿verdad? Glóbulos rojos. Acá no se ve en este caso. Acá tenemos muchos vasos sanguíneos. ¿Okay? Acá podemos reconocer glándulas, son glándulas sudoríparas. Si se acuerdan, era de tipo tubular enrolladas, ¿sí? Acá podemos ver, esta es la glándula sudorípara, el segmento enrollado y aquí el alargado, hasta desembocar aquí, en la epidermis. Entonces tenemos tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, en este caso no modelado. Vamos a ver más. Fíjense aquí. Este tejido corresponde a un tejido conectivo denso. Miren cómo hay muchos elementos fibrosos y pocas células, ¿cierto? Entonces, debido a esa proporción, esto es un tejido conectivo denso. Ahora, ¿qué creen que es? ¿Modelado o no modelado? Modelado. Este sería el modelado, ¿sí? O regular. No piensen que él tiene que ser, ¿verdad? Un orden perfecto. ¿Sí? Acá se ve que es un poco, ¿verdad? De aspecto ondulado, pero fíjense que las células parecen que están todas como alineadas. Entre ellos hay bandas de colágeno, ¿verdad? Entonces, este es tejido conectivo denso regular. El tejido conectivo denso regular solamente se encuentra en ciertos lugares. ¿Alguien se acuerda dónde se pueden ver tejido conectivo denso regular? Serían los ligamentos o tendones. Ligamentos, tendones, ¿te faltan más? ¿Un poco más? ¿Qué elementos están englobando a los músculos? Aponeurosis. Fascias y aponeurosis también son de este tipo de tejido conectivo denso regular. Y por último tenemos la córnea. La córnea también tiene este tipo de tejido conectivo denso regular. ¿Okay? La córnea es la que tiene un orden prácticamente perfecto. Y eso es lo que le da esa transparencia para poder, ¿verdad?, atravesar los rayos luminosos a los ojos hasta la retina para poder ver. Cuando se pierde, ¿verdad?, esa transparencia, la córnea no funciona. Pero ahí tenemos la enfermedad que se llama catarata. Entonces, la córnea es la que tiene mayor orden todavía. Entonces, esto puede ser fascias, tendones o aponeurosis, ¿verdad? Acá tenemos una imagen, fíjense. Ahí. Esto, por ejemplo, corresponde a músculo. Esto es músculo. Vamos a ver más adelante. Y el músculo se inserta aquí, en este tejido conectivo denso que sería probablemente el tendón, ¿verdad? Entonces este es el tendón. Fíjense, acá tenemos más tejido conectivo. ¿Qué les parece? ¿Esto es regular o irregular? ¿O modelado o no modelado?
Irregular sería. Este sería el irregular o no modelado. Así mismo. Fíjense cómo es más desorganizado, a diferencia de este que era el modelado. Entonces vamos a ver otros tipos de tejidos. Por ejemplo, fíjense aquí. Estamos buscando imágenes aleatorias. Este corresponde a un corte de estómago, ¿sí? Fíjense, tenemos aquí el componente epitelial, ¿ok? Tenemos aquí el componente muscular. Y entre ellos tenemos el tejido de sostén, ¿verdad? Que es el tejido conectivo. Entonces, miren este tipo de tejido que está inmediatamente por debajo del epitelio que en este caso forma glándulas. Miren, todo esto eran glándulas, ¿se acuerdan? Glándulas tubulares, simples, en el estómago. Y aquí por debajo vemos que un tejido de conexión, ¿verdad? Tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido creen que es? ¿Laxo o denso? Laxo. Laxo. Entonces acá tenemos un tejido que hay muchas células, pocas fibras, ¿sí? Muchas sustancias fundamentales. Entonces esto es laxo, ¿sí? Entonces el laxo siempre está por debajo inmediatamente del epitelio. Entonces todo esto es laxo, ¿ven? Todo esto que está rellenando entre las glándulas. Y si nos vamos más hacia abajo, miren acá. Aquí. Esto sería un tejido conectivo ¿de qué tipo? ¿Laxo o denso? Denso. Este ya es denso. ¿Ven? Como hay muchos elementos fibrosos, hay una menor celularidad, ¿sí? Entonces esto es tejido conectivo denso. Miren acá los vasos sanguíneos, ¿sí? Con glóbulos rojos, hematíes, en las luces. Entonces acá tenemos tejido conectivo denso, formando lo que se llama la submucosa del tubo digestivo, y acá tenemos el tejido conectivo laxo, formando lo que se llama la lámina propia del tubo digestivo, ¿sí? Más imágenes, nuevamente, esto es el epitelio, para la mucosa, esto es músculo, y acá tenemos como conexión el tejido conectivo. Esto es lo que se llama la submucosa, y tiene un tejido conectivo denso, irregular o modelado, como ustedes dijeron. Muchos elementos fibrosos, pocas células, ¿sí? Y los elementos fibrosos no tienen un orden específico, ¿no es cierto? Y por el otro lado, por debajo del epitelio, ¿verdad? Tenía que estar el tejido conectivo laxo muy celular. En este caso, casi no se ve. Es muy pequeño ese tejido conectivo laxo. Pero está presente entre los elementos glandulares. Ya sabemos dónde buscar tejido conectivo, ¿no es cierto? Vamos a ver otro, por ejemplo, acá tenemos, fíjense, esto es la tráquea y esto es el esófago. ¿Verdad? Si buscamos el esófago, vamos a encontrar, miren, todo esto es el componente epitelial, ¿verdad? Aquí tenemos el componente muscular y entre ellos tenemos el tejido conectivo, ¿cierto?
Siempre el primer tejido conectivo que está por debajo del epitelio tiene que ser laxo. Y es esto que estamos viendo acá. Fíjense, hay mucha celularidad, muy pocas o pocos elementos fibrosos. Entonces acá tenemos tejido conectivo laxo, ¿sí? Formando la lámina propia. Y más hacia abajo, aquí tenemos el tejido conectivo denso, ¿sí? Tejido conectivo denso, con vasos sanguíneos, las fibras de colágeno orientadas en diferentes dimensiones, ¿sí? Acá tenemos músculo. Creo que las próximas clases vamos a ver músculo para poder diferenciar del tejido conectivo, no se preocupe, ¿ok? Entonces acá tenemos tejido conectivo, esto es denso, y por debajo del epitelio sería laxo, ¿ok? Vamos al siguiente órgano, vamos a la tráquea. Fíjense, la tráquea es lo mismo. En este caso tenemos aquí tenemos el epitelio que está desprendido, no se ve bien. Tenemos las glándulas, ¿verdad? Entonces aquí por debajo tendría que ser un tejido conectivo laxo, y ya aquí por debajo tenemos el tejido conectivo denso. Luego tenemos aquí el cartílago, que vamos a ver más adelante cómo diferenciarlo. Y aquí nuevamente otra vez tenemos tejido conectivo denso. Entonces ven cómo el tejido conectivo sirve como conexión, como sostén, como pegamento a los otros tipos de tejidos. Acá podemos reconocer, miren, el epitelio. ¿Qué epitelio tenía la tráquea? ¿Alguien se acuerda? Pseudoestratificado. Plano certificado con cilios. Sería cilíndrico, pseudoestratificado con cilios. ¿Ok? Sí mismo, acá podemos ver los cilios. Entonces, fíjense, este sería el tejido conectivo laxo. Miren cómo hay pocos elementos fibrosos, muchos núcleos, muchas células, ¿sí? Aquí ya es denso, ¿sí? Y si pueden prestar atención, ven que aquí hay otra vez glándulas. Y nuevamente entre las glándulas el tejido conectivo se vuelve otra vez laxo. ¿Ven? Entonces, fíjense que no hay límites precisos, exactos para distinguir los tejidos conectivos. O sea, todos están cerca, todos están juntos cumpliendo una función. El tejido conectivo laxo es aquel que va a estar inmediatamente por debajo del epitelio, de las glándulas, ¿sí? Y el tejido denso es el que va a estar un poco más entre ellos, ¿ok? Los vasos sanguíneos en el tejido conectivo denso son más grandes. Cambio en el laxo son mucho más pequeños porque estamos hablando de capilares. Ahí es donde ocurre el verdadero intercambio de nutrientes. Fíjense acá, estos son capilares, vasos muy pequeñitos, ¿sí? Tejido conectivo laxo. Y aquí son vasos sanguíneos más grandes, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos laxo, ya vimos denso. Vamos a ver ahora a la córnea. Entonces, como les dije, la córnea es este elemento que vemos aquí. Es de color transparente y tiene que tener un tejido conectivo denso regular. Fíjense cómo todas las células que son fibroblastos están todas orientadas hacia un sentido nada más, y entre ellos hay muchos elementos fibrosos. ¿Ven? Entonces esto es tejido conectivo denso modelado. ¿Ok? La córnea. Vamos a comparar más. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, la
esclerótica. La esclerótica ya sería la parte blanca del globo ocular. Y acá pueden ver cómo el tejido conectivo es más desorganizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es más transparente. Tejido conectivo denso, no modelado. ¿Okay? Bueno. Entonces, ahora pasamos a tratar de reconocer los elementos fibrosos del tejido conectivo. Entonces, miren acá. Estas bandas gruesas que les mencioné correspondían a colágeno. ¿Ok? Colágeno. Los otros elementos fibrosos que podemos reconocer son, por ejemplo, las fibras elásticas. Las fibras elásticas solamente cuando son muy numerosas, ¿sí? Podemos reconocer en tinciones de rutina. Y un ejemplo clásico son los vasos sanguíneos en la aorta. Ya tenemos a la aorta. La aorta, como nace después, ¿verdad?, del tronco aórtico del corazón, tiene que distenderse por la gran fuerza que expulsa la sangre del corazón. Entonces, fíjense que tiene muchas fibras elásticas. Las fibras elásticas son estos elementos, fíjense, tortuosos, como refringentes, brillantes, que en este caso no son producidas por el colágeno, por los fibroblastos, sino por las células musculares de la arteria. No solamente las células del tejido conectivo pueden elaborar componentes del tejido conectivo como colágeno, fibras elásticas. Otras células también lo pueden hacer. En este caso, las células musculares son las que elaboran estas fibras elásticas, ¿sí? Acá les quiero mostrar las fibras elásticas. ¿Pueden reconocer? ¿Sí o no? Sí, Entonces, esto es cuando se ven en demasiada cantidad, ¿verdad? Formando estos elementos tortuosos. Generalmente en muchas partes del cuerpo no se encuentran en tanta cantidad, por eso no se les pueden ver fácilmente. Pero si hacemos tinciones especiales, sí podemos. Esta es una tinción de aldehído-fusina. Se puede usar también otras técnicas como la orceína, y se reconoce muy fácilmente a las fibras elásticas. ¿Ven? Acá resalta mucho más su tortuosidad, ¿verdad? Entonces, todo esto son fibras elásticas nuevamente en la arteria, ¿verdad? En esta aorta. Sé que tiene acción específica. Reconozco. Ah, fíjense, este es otra tensión especial. Entonces, todos estos elementos negruzcos serían fibras elásticas en esta tinción. Aquí.
Esto, por ejemplo, es un tejido adiposo en gran cantidad, con muchos vasos sanguíneos. Esto es lo que se llama el mesenterio. Y acá dice que tenemos tinciones especiales. Fíjense, esta es la tinción otra vez de Bierhoff, donde podemos ver en el vaso sanguíneo resaltando a las fibras elásticas. ¿Pueden ver? Acá tenemos una gran cantidad de fibras elásticas, ¿ven? Formando esta elástica gruesa. Después tenemos aquí, nuevamente, y por aquí otra vez. Todo lo que se ve de color negro con esta técnica sería las fibras elásticas. Entonces podemos ver que está distribuido en todo el tejido conectivo, ¿no es cierto? Y en este caso tenemos la tinción de Assam. El Assam lo que va a teñir es el colágeno. Fíjense, de un color azul. Tiñe el colágeno. Hay muchas fibras de colágeno. Fíjense que esta era la capa de músculo, y entre el músculo teníamos muchas fibras elásticas y muy pocas fibras de colágeno. Por eso acá no se resalta tanto. Y acá sí hay más colágeno. Por eso se resalta con esta tinción. Bueno. Mirar acá. Fíjense, esto corresponde a un tejido muscular. Esto es músculo, ¿sí? Acá tenemos elementos vasculares. ¿Se recuerdan que les dije que el primer tejido conectivo que tiene que estar inmediatamente por debajo de cualquier otro tipo de tejido, inicialmente es laxo, ¿verdad? Entonces, esto es un tejido laxo, ¿ven? Rodeando al músculo inmediatamente. Por eso casi no hay células y casi no hay fibras. O sea, es sustancia fundamental principalmente. Muy pocas células hay. Pero ya más por fuera y, por ejemplo, si ya hay más tejido conectivo, entonces ya es más denso. Acá lo que les quiero mostrar nuevamente es la tinción. Esta es una tinción de tricrómico de Mason y tiñe el colágeno. Todo lo que vemos de color azul es colágeno. ¿Ven? Entonces esto es colágeno. Este tenía otra tinción. Y esta sería la tinción de Bierhoff, que tiñe la fibra elástica, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver las fibras elásticas, nuevamente. Las fibras reticulares son mucho más finas, mucho más delicadas. Generalmente se tiñen con tinciones de plata. Esto es un ganglio linfático y los ganglios linfáticos se caracterizan por tener muchas fibras reticulares, porque las fibras reticulares cumplen como una función de una red y los ganglios linfáticos funcionan como una red que tratan de atrapar, ¿verdad?, todo lo filtrado por la sangre. Entonces acá tenemos el ganglio linfático, ¿sí? Vamos a ver la tinción especial. Este sería la tinción de Assam, que va a teñir de azul el colágeno, ¿ven? Todo esto que está acá es colágeno.
Y la tinción de plata va a teñir a las fibras reticulares. Pueden ver estas líneas finas, delicadas, de color negruzco. Sí. Entonces esto corresponden a las fibras reticulares. ¿Ok? Son las fibras reticulares. Muchísimas hay, ¿pueden ver? Entonces hay muchas fibras reticulares en órganos con funciones específicas de filtro. Por ejemplo, se ve en el ganglio linfático, también se ve en el vaso, también se ve en el hígado. Ahí hay muchísimas fibras reticulares. ¿Ok? ¿Ven? Ok, ya vimos las fibras. Ahora vamos a tratar de ver un poco las células. Entonces, la primera célula que tenemos que reconocer, recuerden, son las células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas podían estar dentro del cordón umbilical, formando el tejido conectivo mucoso, o gelatina de Ward, ¿sí? Fíjense cómo son células de forma más alargadas, con muchas prolongaciones, en realidad tienen una forma más estrellada, ¿sí? Vemos los núcleos pequeños, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? Las dimensiones de las células ligeramente alargados. Entonces estos son células mesenquimáticas, ¿ok? Lo mismo también se ve en el feto, ¿verdad? Fíjense, acá tenemos, en este caso, ¿verdad? Cerdo. Vemos las células alargadas nuevamente, ligeramente estrelladas, y todo esto son células mesenquimáticas, ¿ok? Luego tenemos las células del tejido conectivo propiamente dicho del adulto, que podían ser células fijas o células móviles. Las fijas son las células propias del tejido conectivo. Dentro de ellos tenemos los fibroblastos. Los fibroblastos ya son células diferenciadas, ¿ok? Fíjense que son células más alargadas, ¿sí? Podemos reconocer en diferentes órganos. Acá otra vez vemos. Fíjense, todas estas células alargadas, en este caso entre las fibras, corresponden a los fibroblastos. Mismo aquí, fíjense, esto era músculo, y acá tenemos. Estos serían fibroblastos en el tejido conectivo denso, regular o modelado, que es el tendón, ¿verdad? Entonces acá tenemos a los fibroblastos. ¿Cómo yo sé que esto es músculo? Y porque rápidamente reconozco como unas estriaciones, ¿verdad? Esto es característico del músculo estriado. Acá no hay eso, no hay estriación. Fíjense, tenemos nuevamente un órgano del tubo digestivo. Recuerden que teníamos el componente epitelial y inmediatamente por debajo era el tejido conectivo laxo, ¿cierto? Más hacia abajo, ¿verdad? Entre el músculo
tenemos el tejido conectivo denso. Acá en el tejido conectivo denso vamos a buscar a las células alargadas que corresponden a los fibroblastos. Estos son los fibroblastos. ¿Ven? Bueno. Los otros elementos celulares son, por ejemplo, células que vienen de la sangre. Por eso son consideradas células móviles. Tenemos linfocitos, tenemos neutrófilos, ¿sí? Acá podemos reconocer diferentes tipos de células. Por ejemplo, estos elementos celulares que tienen una forma esférica, con muy poco citoplasma, generalmente solamente se ve el núcleo, estos son los linfocitos. Muchos linfocitos hay por aquí, ¿sí? Podemos ver también los plasmocitos, o células plasmáticas. Las células plasmáticas son casi todas estas células que vemos aquí. Son células generalmente más ovoide, ¿sí? Con un núcleo hacia un lado. Y fíjense que la cromatina se dispersa formando un aspecto en rueda de carro. Esos son los plasmocitos, ¿sí? Acá vemos muchos plasmocitos. Muchos plasmocitos allá. ¿Okay? Acá también, muchos plasmocitos. También tenemos los macrófagos. Los macrófagos serían estas células más grandes, con un núcleo más grande y bien irregular. Estos son los macrófagos. ¿Sí? Voy a ir buscando. Acá tenemos otra vez, esto es un macrófago. Acá vemos también macrófagos. Algunos que otros fibroblastos, células alargadas. ¿Sí? Voy a ir buscando diferentes elementos celulares. Acá tenemos macrófagos, ¿sí? Algunos que otros plasmocitos. Aquí vemos probablemente un eosinófilo, una célula con núcleos bilobulados. También es parte del tejido conectivo. Un poco más hacia aquí. Bueno, entonces acá tenemos entre linfocitos, plasmocitos, macrófagos. A ver. Este es un corte de la tráquea. Entonces, vamos a buscar células. A ver qué células podemos encontrar en el tejido conectivo. Tenemos células alargadas que corresponden a fibroblastos, ¿sí? Y algunas que otras células que no son tan bien reconocibles, pero están entre linfocitos, plasmocitos y macrófagos. Vamos a ver acá, por ejemplo, fíjense, este tejido conectivo laxo tiene muchos plasmocitos, ¿sí? Tenemos algunos que otros macrófagos y también linfocitos. Acá vemos macrófagos, plasmocitos. Acá las células alargadas que corresponden a fibroblastos, ¿cierto?
Acá, en este órgano, nos menciona de que hay muchos eosinófilos. Lo vamos a buscar. Acá podemos ver, miren. Dentro del tejido conectivo nuevamente, por debajo del epitelio, fíjense, aquí es laxo, ¿no es cierto? Y acá podemos reconocer muchísimos eosinófilos. Los eosinófilos son estas células esféricas, ¿sí? Con núcleos bilobulados, que no siempre podemos reconocer la lobulación, pero su citoplasma tiene gránulos eosinófilos muy llamativos. Entonces se llaman eosinófilos, vemos aquí. Entre, ¿verdad? Fibroblastos, macrófagos y plasmocitos. Fíjense, acá vamos a tratar de reconocer las células. De todas estas células granuladas eosinófilas son eosinófilos. Estas células con núcleos bien hipercromáticos, muy poco citoplasma, ¿verdad? Serían linfocitos. Estas células más grandes, ¿sí? Con núcleos más irregulares serían macrófagos. Estas células alargadas serían fibroblastos. Profe, yo no pillo bien la diferencia entre esas células. O sea, me parecen todas iguales por ahí. Y sí, nos parecen todos iguales inicialmente, ¿verdad? Después mirando varias veces, leyendo, le vamos a ir viendo las diferencias. Acá podemos ver, fíjense, estas células son linfocitos. Son células esféricas con núcleos esféricos, ¿sí? El citoplasma prácticamente no se ve. ¿Ok? Por eso estos son linfocitos. Después tenemos esta célula, mira, más grande, con núcleo más grande, claro, ¿sí? Estos son macrófagos, ¿ven? Macrófagos. Macrófagos. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, estos serían los eosinófilos. ¿Ok? Buscar más células. Miren acá. Estas células alargadas, ¿verdad? Serían fibroblastos. Estas células alargadas también, por el corte, de repente pueden ser como esféricas. Y tienen un núcleo y un nucleolo prominente. Este sería el fibroblasto en su forma activa, ¿sí? Acá también vemos, ¿ven? Con nucleolo. ¿Pueden reconocer el nucleolo? ¿Sí? Entonces esos son los fibroblastos en su forma activa, ¿ven? Acá vemos el nucleolo. Acá todas estas células que ven acá con nucleolos, estos son fibroblastos activos. Lo que me falta son plasmocitos. Acá estoy viendo fácilmente los plasmocitos. No se desesperen porque no pueden reconocer, ¿sí? Con el tiempo van a reconocer. Acá no estoy viendo plasmocitos realmente. A ver más. Acá, por ejemplo,
las células plasmáticas que les mencioné. Fíjense. Realmente son ovoides, ¿sí? Y el núcleo está hacia un lado, no está en el centro, ¿sí? Miren, todas estas células son plasmocitos, ¿ok? Y presten atención en el núcleo, como es esférico, y la cromatina parece que se dispersa así, de forma radiada. Entonces, le describimos que tiene un aspecto en rueda de carro, ¿ok? Entonces estos son plasmocitos. Y nos falta, creo que... por supuesto, las células adiposas. Las células adiposas van a depender en la proporción que encontremos. Podemos encontrar escasas células adiposas dentro del tejido conectivo, ¿verdad?, del adulto ordinario. O podemos encontrar una gran cantidad de células adiposas ya formando un tejido conectivo especializado que se llama tejido adiposo. Morfológicamente son iguales. Fíjense, son células grandes, esféricas, con un núcleo generalmente desplazado hacia la periferia, ligeramente aplastado, y tiene una gran vacuola de lípido que por supuesto no se ve porque el lípido no se tiñe, que corresponde al tejido adiposo blanco, ¿sí? Esas son las células adiposas, ¿ok? También forman parte del tejido conectivo. Y el otro que me estaba olvidando era las células cebadas, o también llamadas mastocitos. Ellos son difíciles de encontrar en tinciones de rutina en individuos relativamente sanos. Se ven muchos en individuos alérgicos, atópicos, ¿sí? Acá tenemos una tinción especial de aldehidofusina que nos orientan, ¿verdad?, a las células cebadas. Las células cebadas son estas, ¿ven? Son difíciles de reconocer realmente en tinciones de rutina. Vamos a ver acá otra. Estas serían las células cebadas, ¿sí? Las células cebadas son células esféricas con núcleo central, ¿sí? Y tiene muchos gránulos, ¿sí? Sus gránulos en tinciones de H y E son gránulos eosinófilos, refringentes, grandes, que confunden con eosinófilo, ¿verdad? Pues recuerden, el eosinófilo es bilobulado el núcleo. Sí se hace tinciones especiales, como en este caso aldehidofusina, se ven, ¿verdad?, los gránulos bien basófilos. Ya tenemos estos gránulos, ¿ven? Entonces, estos son las células cebadas o también llamado mastocitos. Vamos a ver más imágenes. Acá. Acá. La otra tinción es la azul de toluidina. En el azul de toluidina, los gránulos revelan la metacromacia. Fíjense, la tinción es azul, pero los gránulos se ven como violeta. Entonces son como yo les describí, fíjense, la célula esférica ovoide, núcleo central, y los gránulos son todos aquí metacromáticos. Pues son las células ¿Ese qué tipo de célula es? célula cebada. Es la célula cebada. Célula cebada o también se llama mastocito.
¿Ok? Bueno. Ok, ok. Entonces, no sé si tienen alguna duda más, muchachos. No creo que me esté olvidando de algo más. ¿Hay algo que quieran mirar más? No tengan vergüenza de preguntar. Profe, yo no pillé la diferencia ¿entre qué era? Entre colágeno y el otro, que era también así larguito. No me sale su nombre. El colágeno, vas a ver que son Fibras reticulares, bandas, sí. perdón. Sí, la fibra reticular y Fibras el colágeno. reticulares, eso. Y no pilló la diferencia. Y hay muchas diferencias en cuanto a la teoría, ¿verdad? En la práctica vas a ver que las fibras de colágeno son gruesas, son evidentes, ¿sí? Son eosinófilas, ¿ok? Las fibras reticulares son muy finas y no se ven a simple vista en tinciones PHIE. Se ven solamente en tinciones especiales, como lo son tinciones de plata. Y se ven que son finitas, ¿sí? Que forman como una red, y con la tinción de plata tiene un color medio negruzco. ¿Ok? Las fibras Sí, profe, elásticas, gracias. las fibras elásticas son generalmente rosadas, pero brillantes. A eso le llamamos refringencia, refringentes. Y tienen un trayecto tortuoso. Se ven en HIE cuando hay muchos, ¿sí? Por ejemplo, en la aorta se ve, ¿verdad? En los vasos sanguíneos se ven, porque hay muchos. Pero en el tejido conectivo ordinario no hay demasiado, entonces son difíciles de ver en HIE. Pero si hacemos tinciones especiales, teníamos, por ejemplo, la orceína, no había imágenes con orceína, en la orceína se ve de color ocre o marrón. En la tinción de Bierhoff se veía de color negro, ¿sí? En la resorcina fusina creo que se ve también de un color medio negro, ¿ok? Y se ven que son tortuosas, tienen un trayecto tortuoso, ¿ok? Sí, profe, gracias. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre, muchachos, es no desesperarse, leer y mirar, ¿verdad? Mirar fotos, mirar imágenes. Es lo mismo que reconocer a personas nuevas, ¿verdad? Si vos le ves una sola vez a esa persona, la próxima vez que le ves no le vas a reconocer, ¿verdad? Tienes que mirar, 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 y así vas a ir reconociendo, van a ir familiarizándose con las imágenes. Entonces es muy importante leer y mirar. Pueden mirar las fotos de los libros, pueden mirar las fotos que tienen en internet. Hay muchísimas páginas, redes sociales, pueden encontrar de histología y ver, ¿verdad? En su tiempo libre y reforzar un poco lo que van estudiando. Entonces la única forma de recordar es mirando, reforzando todo lo aprendido. ¿Alguna otra duda que tengan, muchachos? Doctor, ¿nos va a hacer este video? Y les voy a alzar. Dale, gracias. Bueno. Ok, muchachos, eso es todo. Nos vemos la próxima. Cuídense. Gracias, profe. Dale, dale. Gracias. Chao.